Buenas tardes. Bueno, voy a esperar como siempre un poquito para ver si se conecta alguien al vivo y corroborar que se esté escuchando bien. Bueno, decirles que había empezado este ciclo por YouTube. Hola, Amparo, pero soy consciente de que las personas a lo mejor prefieren conectarse por acá porque es como más inmediato, quizás, y después pues lo subiría, se escucha bien, fenomenal, y después lo subiría entonces a YouTube. Así que para aquellas personas que no les gusta Instagram, no se preocupen, porque esta noche, después que acabemos, pues lo que tarde YouTube en subirlo, pues estará también en el canal mío de YouTube, ¿vale? Así que bueno, nos iremos juntando por acá por Instagram, en principio, y después ya veremos cómo evoluciona esto. Bueno, hoy yo puse para tocar estos temas tan importantes que son la crisis de los 50, lo quironiano, que tiene que ver con el ciclo de 50 años dentro de nuestra carta natal. Y me voy a basar un poquito en esto como para tener un hilo, porque si no yo empiezo a hablar y me voy por las ramas y no quiero ir teniendo un hilo de lo que les quiero compartir con estos temas tan importantes como son la crisis de la mitad de la vida o la crisis de los 50 años, el retorno de Quirón. Y también puse por ahí en el flyer, puse la palabra incurable separada por un guión después del prefijo in, ¿no? Entonces, in, guión, seguido de la palabra curable. Bien, bueno, hoy me puse así un filtrito, me van a perdonar porque hoy tuve terapia. Yo no sé ustedes cómo les va en vuestras terapias, pero yo lloro bastante en mi terapia, así que pues hoy sí que me tenía que poner un filtrito acá para no estar con cara tan de llorona. Y aparte tengo un pequeño ahí, una lastimadurita en el labio, no sé qué carancho me ha pasado ahí. Pero bueno, todo tiene que ver con los procesos personales internos, sin duda, que estoy haciendo y que, bueno, eso mismo de lo que les quiero compartir en este espacio, que, bueno, serán unos 25 o 30 minutos, no lo vamos a hacer más largo, porque es preferible quedarnos con las ganas, gracias, quedarnos con las ganas del tema. Creo que son temas que dan para mucho y la verdad que vale el esfuerzo de poder quedarse escuchando para ver si hay algo que abrocha contigo, si hay algo que cuaja contigo y que te puede valer para tu situación actual o para entender tu antigua, si ya pasaste los 50, pues ya entender tu crisis de los 50, ¿no? Que seguramente te la acordás, ¿no? Eso, sin duda. Esto, por supuesto, no tiene género sexual, o sea, la crisis de los 50, el proceso quironiano del retorno al punto de nacimiento de Quirón, es tanto para hombres como para mujeres, es decir, esto no es algo que nos pasa porque seamos mujeres o porque seamos hombres, en realidad es un ciclo vital, ¿no? Es un ciclo vital, es la famosa crisis de la mediana edad. Bueno, yo le estuve dando muchas vueltas por dónde arrancar este tema. Y la verdad, llegué a la conclusión que el mejor punto de arrancar era contándoles un poco mi propio ciclo o mi propia crisis de los 50, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué puede llegar a pasarnos? O cómo podemos llegar a vivirlo, ¿no? Por supuesto, nos vamos a encontrar con un montón de personas que están tan desconectadas de sí mismas, que tan desconectadas de sí mismas que a lo mejor esas crisis, que no son otras cosas que oportunidades de cambio, crisis, entendiendo la palabra crisis como oportunidad de cambio, ¿vale? No son más que procesos que suceden
y que probablemente lo toman como mala suerte, ¿no? Es decir, qué mala suerte que tengo, o la vida está contra mí, o solo le va bien a los demás y a mí me pasan las peores. Es decir, bueno, cada persona, cada ser humano es libre, por lo menos en este sentido, no somos muy libres, pero bueno, en este sentido somos libres de interpretar o de entender o de comprender las situaciones que van sucediendo en nuestra vida de la manera que queramos, por supuesto. Es decir, y en definitiva, tomemos conciencia o no de esos ciclos que van sucediendo en nuestras encarnaciones, en nuestras experiencias vitales, tomemos conciencia o no, estamos aquí y el proceso vital es un proceso completamente evolutivo, o sea, seamos conscientes o no de ellos, estamos aquí para evolucionar, y si nuestra vida pasa sin pena ni gloria, que también tenemos todo el derecho, al final todo es perfecto tal y como es, tenemos el derecho de pasar también por esta encarnación sin pena ni gloria, bueno, ya cuando estemos en otro plano, y estemos repasando y estemos revisando y pasando revista a la experiencia, pues diremos, ay, ostras, qué pena, ¿no? Me perdí esta oportunidad, yo qué sé. O bueno, está bien, me venía bien tomarme este descanso, bueno, mira, preferí pasar la vida, pues yo qué sé, en la inopia, pues totalmente desconectada o totalmente narcotizada con cualquier cosa que me distrajera. Perfecto. Al final, cada uno es, en este sentido, es libre de tomar la decisión y el camino que quiera. Personalmente, y en mi caso, alguna vez me habrás escuchado decirlo, a partir de los 20 años me empecé a preguntar muchas cosas y quise entender el sentido, empezar a comprender el sentido de las cosas que me pasaban, de mi propia historia personal, de lo que me estaba aconteciendo en ese momento, de mis 20, 21 años, como ya os he contado en alguna otra ocasión. Eso también tiene que ver con un ciclo astrológico, que es la cuadratura de Urano al Urano natal, aproximadamente sucede entre los 20 y los 21 años, 22 quizás, ¿vale? Y a partir de allí pues empiezan a suceder un montón de hechos en la vida de las personas y según su estado de conciencia, su estado evolutivo de conciencia, pues serán más o menos conscientes de lo que está sucediendo y según ese mismo estado de conciencia se preguntarán más o menos cosas. Bueno, en mi caso yo me empecé a preguntar y obviamente esas preguntas que yo iba haciéndome, pues en sincronía y en concordancia con la energía que me rodeaba, pues se iban abriendo caminos y se iban abriendo puertas para que me llegara el conocimiento y me llegaran las experiencias vitales para que yo pudiera ir comprendiendo, encajando, armando ese propio puzzle de la vida, ese propio puzzle que seguramente tú también te puede haber pasado, te está pasando, te pasó, o probablemente si eres una persona interesada en comprender y entender qué es lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros, si estamos en este proceso de ir despertando, no despertamos de golpe, por supuesto, ni despertamos a todo, vamos despertando de a poco y según también nuestra estructura psicológica nos va permitiendo, porque ir dándose cuenta de las cosas, encajando las cosas, no es una tarea sencilla y muchas veces es una tarea muy dolorosa, ¿no? Que tiene que ver con esto de la herida, que tiene que ver con esto, por ejemplo, ahora que yo te traigo de vuelta el tema de Quirón. También te quiero recordar que tienes un vídeo en el canal de YouTube donde te hablo de lo que es Quirón y lo que es el mito de Quirón, que la verdad, cada vez que me vuelvo a conectar con el arquetipo, vuelvo a descubrir más cosas, ¿no? Entonces, bueno, te lo recomiendo. No sé si me deja YouTube ponerte el link para que lo pinches y te pases directo a YouTube, pero si lo puedo hacer te lo dejaré, ¿vale? En los comentarios. Y si no, te vas al canal de YouTube y lo buscas ahí, pones Quirón y lo encuentras enseguida, ¿vale? Pues mi visión, evidentemente, como yo te lo explico, te vas a encontrar un montón de colegas que lo explican y también de personas que hablan desde la mitología y seguramente de todo sacas una información valiosa para ti, ¿vale? Bien, más o menos entre los 49 años y los 51 años se produce este proceso, este retorno de este planeta
que tarda unos 50 años en recorrer su propia órbita desde el momento. O sea, tú tienes a Quirón en un punto de tu carta natal, ¿vale? X. Si tienes tu carta, pues búscalo, míralo, ¿vale? Y se dice que ese lugar donde está Quirón es un punto de la carta, es un lugar de la carta donde hay una herida, ¿sí? Una herida, un dolor, un trauma, podríamos decir, ¿no? Quirón nos remite a la herida injusta, es decir, es una herida inocente, se podría decir. Aquí brevemente, ¿no? Hago un resumencito. Pero bueno, como creo que este tema me va a llevar más de un encuentro, no voy a poder terminar con todo este tema, sino que lo dejo presentado hoy. Y aparte, porque con ganas de que me pongas preguntas y me cuentes cosas debajo de los comentarios, debajo del vídeo pongas tus comentarios, pues voy a ir desarrollando este tema de la crisis de los 50, lo quironiano y lo incurable, lo voy a ir desarrollando en más de un encuentro porque creo que bien vale el tiempo que lleva este tema, ¿vale? Es muy valioso. Entonces, entre los 49 y 51 años aproximadamente, Quirón vuelve a tocar tu punto de nacimiento, tu punto natal en la carta natal. Curiosamente, Quirón es descubierto por los años 80. En los años 80 hay un boom de todo lo que es la New Age, todo lo que conocemos como New Age, que también ahora mismo o hace unos años también se la está demonizando y se la está etiquetando como muy negativamente. Y a mí acá me gustaría abrir un paréntesis y decir algo que a lo mejor ya lo sabes o a lo mejor no, pero te lo cuento. Todo ese movimiento que llamamos Nueva Era, ¿vale? Es un movimiento que de alguna forma también fue dado a la humanidad por parte de las mismas élites que lo dan todo, que dan las religiones, que dan los dogmas, que dan lo que está de moda en un momento determinado, y todos esos conocimientos son utilizados para controlarnos. Esto es así. Lo que no quita lo que no quita es ver el mérito que puede haber dentro de este movimiento. Yo me considero una hija de la nueva era, de este movimiento de nueva era, porque yo entré a este mundo de autoconocimiento y de autosanación, entré con Louise Hay, y Louise Hay es como el personaje de todo el movimiento Nueva Era. Hay mucho más, ¿no? Pero dentro de lo más laico de la Nueva Era, Louise Hay, todo lo que es El Secreto, yo qué sé, el propio Joe Dispenza, el propio Bruce Lipton, toda esta gente son todos producto de este movimiento Nueva Era que nace en los años 80. ¿Por qué te cuento esto? Porque está muy relacionado con Quirón, ¿vale? Y, por supuesto, dentro de ese movimiento Nueva Era también está todo lo demás, de los maestros ascendidos, de todas estas escuelas más de corte, más espiritualoide, diría yo, y con muchas figuras y con mucho ídolo al cual venerar, los maestros ascendidos, los ángeles, arcángeles, que también yo he estado ahí muchos años, he dado muchos años clases de metafísica de Connie Méndez, y todo esto es hijo, todas estas escuelas y todos estos conocimientos también son hijos de ese movimiento Nueva Era. Y aunque con el tiempo uno se da cuenta que esos conocimientos están tergiversados, manipulados, toqueteados, tienen mucho de bueno, tienen mucho de positivo, todo los famosos decretos, enseñarnos a decretar, polarizarnos en positivo, aprender las 7 leyes universales, todo ese tipo de cosas, las afirmaciones, el amor a uno mismo, todo este conocimiento y toda esta práctica es muy positiva, tiene mucho de bueno. Lo que tú tienes que saber que no hay absolutamente nada externo que pueda sacarte de tu trauma o de tu
o de tu dolor o de tu experiencia que tienes que vivir. Lo externo te ayuda, te acompaña, como yo acompaño a pacientes y clientes, como le puedo leer una carta natal, pero no le puedo resolver la vida, ni tengo la solución a su problema. Es decir, todo esto está dentro de la propia persona. Entonces, todas estas sabidurías a lo que voy y todos estos conocimientos per se son súper positivos, se transforman en negativos o se transforman en maravillosas herramientas del sistema controlador, del sistema de control, cuando nosotros ponemos todo el poder en esto y no tomamos nuestro propio poder personal. Ahí es donde se produce, digamos, el error. Sí, lo podemos llamar error, sí me explico, ¿no? Es decir, ahí donde estaría el peligro, mejor dicho, la palabra es ahí donde estaría el peligro, cuando yo pongo todo en eso externo y me estoy olvidando de lo que hay dentro de mí. Entonces, per se y a priori, nada es bueno ni malo, ¿no? Sino, como todo, es el uso que yo le doy y si a mí me anula el poder del sentido crítico y del pensamiento propio. Entonces, cualquier cosa que a mí me anule o que yo me deje anular mi pensamiento crítico, mi pensamiento propio, pues evidentemente es peligroso. Entonces, bueno, esto lo quería aclarar porque curiosamente Quirón, y como nada es casualidad en esta vida, ¿no? En esta experiencia vital que tenemos, holográfica o lo que sea, ¿vale? Nada es casualidad. Quirón es descubierto en los años 80 cuando hay un auge tremendo de todo lo que son de lo que llamamos terapias alternativas, de todo lo que llamamos terapias humanistas, terapias transpersonales, corrientes de pensamiento positivo. Todo nace con Quirón, ¿vale? Y es importante hacer también el matiz a nivel astronómico, porque también esto nos da una información arquetipal de nuestro funcionamiento psicológico, ¿vale? Quirón está entre la órbita de Saturno y la órbita de Urano. Si nosotros entendemos el arquetipo de Saturno como el último planeta visible a ojo pelado, como dicen los venezolanos, ¿vale? Es decir, yo sin artilugios y sin artefactos mecánicos podría llegar a visualizar a Saturno en el cielo, ¿vale? Y ya los siguientes planetas son Urano, Neptuno y Plutón, que son los transpersonales, y ya me harían falta artilugios mecánicos, artilugios mecánicos para poder visualizarlos. Quirón se mueve entre la órbita de Saturno y la órbita de Urano. Y curiosamente, Quirón es hijo de Saturno, hijo de Cronos y nieto de Urano. Pero a nivel psicológico, Saturno tiene que ver con lo límite de lo conocido, tiene que ver con el sentido de lo material, del mundo más material. Urano tiene que ver con ese cambio y con la apertura a lo inmaterial, a lo no visible, a lo nuevo, al cambio. Quirón, esa herida que se produce, que tiene que ver con el mito, no sé si hoy me da el tiempo, pero quería casi hacerte mejor este matiz, ¿vale? Quirón nos lleva, sobre todo cuando nos acercamos entre los 49 y los 51 años, a tomar conciencia de quiero seguir en la vida que tengo, Saturno, o quiero vivir otra vida, estoy abierta al cambio, estoy abierta a lo nuevo aunque no lo conozca, Urano. Por eso te lo cuento, ¿vale? Es decir, se mueve en el medio. Y esto, indudablemente, produce una crisis a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy saturnina. Vivimos en una sociedad de estructura. Vivimos en una sociedad de la apariencia, de lo que van a decir, de esto se hace y esto no se hace, esto está mal, esto no está mal. Es decir, una sociedad muy limitada, esta sociedad de Matrix, esta sociedad de programación, esta sociedad de control en la que nos movemos, es una sociedad tremendamente
saturnina. De hecho, nos manejamos en base a Cronos. Saturno, Cronos, dios del tiempo. Nos manejamos en base a un tiempo lineal. Entonces, cuando llega ese momento, esa crisis de mitad de la vida, uno mira hacia atrás y dice, he llegado hasta aquí, esta es mi vida hasta el día de hoy. Lo que me queda por delante, la otra mitad de la vida que me queda, los años que sean hoy día, muchos, porque nuestra expectativa de vida ha aumentado tremendamente. Y si nos cuidamos y si nos aprendemos a sanar, si resolvemos nuestros dramas personales, también esa calidad de vida mejora y también esa expectativa de vida crece, porque la salud mental influye directamente en la salud biológica, en la salud física. Así que imagínate qué importante es poder también tener esa percepción de voluntad voluntariosa para la autosanación, para el autocuidado, ¿no? Que produce o que provoca este quirón, ¿no? Esta crisis de la mitad de la vida, este retorno de ese punto, ¿no? Entonces, importantísimo, se mueve entre la órbita de Saturno y la órbita de Urano. A veces toca la órbita de Saturno y a veces toca la órbita de Urano. Y eso sucede entre nuestros primeros 49 y 51 años. Fundamental. Aquí se produce tanto en hombres como en mujeres esa pregunta: ¿qué he hecho con mi vida? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer? No quiero seguir viviendo de esta manera. Me da igual perder esa estabilidad o esa seguridad que Saturno me da y quiero pisar terreno desconocido, Urano. Bien, esta crisis o este momento no es que suceda del día a la noche, no es que tú tienes 49, vas a cumplir los 50 y se produce esto, no. Por supuesto que no, esto es un proceso. Siempre estamos hablando de procesos y cada persona tiene los procesos que tiene según su naturaleza y según sus experiencias vitales. Aproximadamente este quiebre o esta apertura o esta herida que se vuelve a abrir y por la herida entra la luz, es decir, ¿no? Como el refrán dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Personas que las echan del empleo después de haber trabajado 30 años en el mismo lugar, un matrimonio que se rompe, una empresa que quiebra, un hijo que se va del país, una enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad, cualquier situación, digamos, disruptiva que suceda en ese periodo va a provocar una apertura o va a provocar un removimiento de esa herida y tiene que ver directamente con el punto, con la casa, no tanto el signo donde tienes a Quirón, porque eso es más generacional, sino en la casa donde tienes a Quirón y los aspectos que Quirón hace con tus planetas personales o con tus puntos claves de la carta natal, que son las 4 casas cardinales: ascendente, casa 4, casa 7 y medio cielo, ¿vale? Entonces, eso es importante revisarlo, mirarlo, porque ahí te va a dar muchísima información de esos procesos que estás viviendo, seas hombre o seas mujer, ¿vale? Esto por un lado. Bien. Ahora yo, estos días, meditando en lo que les iba a contar hoy, pues estaba yo haciendo cuentas de los ciclos, de qué otro planeta acompañaba a este momento quironiano, a esta crisis de los 50. Bien, a los 58 años aproximadamente, o sea que tenemos entre los 49, 51 y los 58 años, que tenemos ahí un periodo de 7, 8 años dependiendo de... esto no es tan estático, pero bueno, más o menos este es el margen. Tenemos el segundo retorno de Saturno, ¿vale? Muy importante y muy significativo, ¿sí? ¿Qué pasa en el medio? ¿No? Porque en el medio hay otros ciclos de planetas también más lentos. El otro planeta lento, que también lo vamos a encontrar justo en el medio entre Quirón y Saturno, es Júpiter, que también es hijo de Cronos,
que también es nieto de Urano. ¿Y sabes por qué te estoy insistiendo en esto? Porque más adelante, en más videos, te voy a ir adentrando a la mitología más profundamente y desde el punto de vista transpersonal para que puedas ir comprendiendo cómo estos arquetipos a nivel psicológico son tan fuertes y cómo sirven para dar comprensión, explicación a esas cosas que nos suceden en la vida. Si te gusta, ¿no? Por supuesto le podemos dar explicación y entendimiento y comprensión a través de muchas sabidurías. Pero bueno, yo te comparto esta, que es la que manejo bastante y a mí personalmente me sirve y me hace entender y me hace encajar cosas, piezas, pues por eso es que estoy hablando de estos arquetipos astrológicos. ¿Cuál es el otro planeta? Júpiter. ¿Quién es Júpiter en la carta natal? ¿Qué hace Júpiter en la carta natal? Júpiter es Zeus. Más o menos a los 54 años, es la edad que yo tengo, los ciclos de Júpiter son de 12 años, o sea, Júpiter tarda 12 años para volver a pasar por su punto natal. Cada 12 años volvemos a tener a Júpiter en nuestro lugar de nacimiento, ¿vale? Pues Júpiter, que es Zeus, es esa fuerza, es esa función de conciencia que nos conecta con el sentido de la vida, que nos conecta con la expansión de la conciencia. Y me está entrando una llamada, espérate. Vale. Que nos conecta con ese sentido de la vida. Júpiter, allí donde lo tenemos, casa y signo, donde tenemos a Júpiter en nuestro mapa natal, es donde nosotros queremos expandir nuestra mente, es donde nosotros queremos saber más, es donde nosotros queremos hurgar, es donde nosotros queremos encontrar sentido, donde queremos documentarnos, queremos aprender y también esa misma experiencia queremos compartirla con los demás, porque Júpiter tiene que ver con la expansión, tiene que ver con el conocimiento profundo más allá de las fronteras de lo cómodo, que sería más lo mercurial. Bueno, aunque esto se llama encuentros mercuriales, porque Mercurio es quien nos da el impulso, ¿vale? La función mercurial es aquella que nos da el impulso de buscar el conocimiento, pero de profundizar en el conocimiento, eso nos lo da Júpiter, ¿vale? Y entonces, curiosamente, y vuelvo a decir, nada es casualidad, a los 54 años, en la mitad del ciclo entre Quirón, entre mi retorno de Quirón y mi segundo retorno de Saturno, aparece Júpiter. Es como si cuando te pasa Quirón por el punto natal, algo se mueve, algo ves, algo te duele, algo te molesta, pero lo dejas pasar. Es decir, estás tan metida, tan metido en tu vida, estás tan de pronto dormido, estás de pronto tan distraído y desconectado del propio sentido vital que se te pasa la oportunidad. Pero tú sabes que la vida es muy generosa y Júpiter tiene que ver con la generosidad. La vida es muy generosa y si tú no aprendiste la lección, la vida te la va a volver a presentar de nuevo para que puedas sanear eso, para que puedas resolver, no me salía la palabra. Hay una forma de hablar que tenemos en este mundillo que muchos terapeutas seguramente si me escuchan pues lo van a compartir o astrólogos y es que nos gusta barrer, al ego le gusta barrer debajo de la alfombra. Pero llega un momento que si barremos y barremos debajo de la alfombra va a ser una montaña inmensa, ¿no? Y en algún momento nos vamos a chocar con esa mierda que dejamos abajo de la alfombra. Y una oportunidad de oro entre el ciclo quironiano y el ciclo saturnino de los 58-59 años es la oposición de Júpiter al Júpiter natal. Y el aspecto de oposición es un aspecto de reflexión. Es un aspecto que si le tuviéramos que poner una característica, sería un aspecto saturnino. Y acá también un poco para reivindicar a mi amigo Saturno. No es que Saturno sea tan malo, ¿no? Sino que es el nivel de conciencia que tengamos de ese Saturno.
¿no? Entonces podemos tener un nivel de conciencia muy bajo de Saturno y solo estamos buscando seguridad, buscando aferrarnos, buscando hacer lo que todo el mundo hace, no salirme de la norma. Ese sería como un nivel de conciencia muy bajo de Saturno. Un nivel alto de conciencia de Saturno sería una conciencia reflexiva, una conciencia que desarrolla el pensamiento propio, una conciencia práctica, una conciencia pragmática. Ese sería un nivel bastante más elevado del Saturno común y corriente que vemos en el común de la sociedad dormida, aborregada. Pues es un nivel de Saturno muy, muy, muy bajito, ¿no? Entonces un nivel de Saturno ya más elevado es un nivel de maestro, porque Saturno, Cronos, es el maestro de la carta natal, ¿vale? Entonces, se produce a los 54 años aproximadamente, todo esto es aproximadamente para saberlo bien dónde estás tú o dónde estuviste, si es algo que ya has vivido en tu vida, pues obviamente habría que ver tu mapa en profundidad y en particular. Yo estoy hablando en términos generales y para todos, ¿sí? Entonces, ese Júpiter hace una oposición al Júpiter natal y esto hace que tú te plantees y reflexiones el sentido de tu propia vida. Si te pasaste por alto, se te pasó el arroz de tu retorno de Quirón, cerraste los ojos o te asustaste mucho por la situación y preferiste seguir así, o todavía no estabas preparado para afrontar esa situación, ese melón que se estaba abriendo, y dijiste, bueno, más adelante, o estabas en un proceso terapéutico fuerte, pero estabas trabajando otras cosas, o se te juntaron demasiadas cosas. La verdad que la vida tiene tantos ingredientes que pueden pasar tantas cosas en las experiencias de las personas que, bueno, cada caso es un mundo. Pues no pasa nada. La vida, en su generosidad, sin duda maravillosa, nos da una oportunidad clave que es aproximadamente a los 54 años, cuando mi Júpiter natal está en oposición al Júpiter en tránsito, ¿sí? Entonces esto hace que me plantee el sentido otra vez de mi vida. Y me lo planteé de una manera muy diferente a otros planteamientos que me hago. ¿Por qué? Porque me va a mover desde el signo opuesto. Entonces, según donde tú lo tengas, le va a dar una cualidad desde el signo opuesto, ¿vale? Y te va a hacer preguntarte muchas cosas. ¿Esto de verdad tiene sentido para mí? ¿Quiero seguir por este camino? Quiero descubrir cosas, quiero buscar, quiero mirar abajo de esa alfombra, ¿no? Hay un impulso reflexivo, esa oposición. La oposición es un aspecto que cuando uno es demasiado joven o tiene poca experiencia vital, las oposiciones se manifiestan como bloqueos. Nos quedamos bloqueados en la vida, ¿vale? Que también es parte de la propia experiencia y es parte de ese proceso evolutivo. Y cuando ya empezamos a tener más conciencia de las situaciones, de nuestras propias experiencias, esa oposición se transforma en un aspecto reflexivo, nos aporta una luz de reflexión. Y entonces nos ayuda a ir desenmarañando aquella herida que tenemos en el momento de nacer con ese punto de Quirón, que se vuelve a abrir sobre los 49, 51 años, y que podemos mirar con una mirada, valga la redundancia, más luminosa, porque Júpiter, Zeus, también tiene cualidad de sol. Es una estrella a nivel ya astronómico celeste, es una estrella que prácticamente podríamos decir que es un sol, que tiene casi luz propia, es muy potente, ¿no? A pesar de que refleja la luz solar, es muy brillante en sí misma. Entonces, esto a nivel psicológico, a nivel de estructura psicológica, de funcionamiento de nosotros, también es muy importante, porque no es lo mismo ver nuestras experiencias vitales pasadas, dolorosas, a oscuras, que verlas dándole luz y dándole luz de conciencia, Júpiter, dándole luz de apertura, Júpiter, dándole luz de expansión, de sentido, de ir tomando todo el conocimiento que puedas haber adquirido hasta estos años, hasta los 54, 55 años, todo el conocimiento, toda la experiencia vital que has tenido, todo con lo que te has cultivado y has expandido tu ser,
ponerlo al servicio de ti misma, de ti mismo, de tu propio proceso personal de autoconocimiento. Evidentemente cambia mucho el cuento, porque es muy probable que a esta altura del partido, la manera en que te miras y miras tu historia personal es muy diferente de como la mirabas a los 50 años, o a los 45, o a los 40, o ni te digo a los 30 o a los 25, por supuesto, ¿no? Es decir, cuando uno va creciendo, ¿no? Con suerte, aparte de ir creciendo y de ir sumando años cronológicos, también va madurando, ¿no? Que es esa inteligencia emocional de la que hablamos, ¿no? La madurez se mide más en inteligencia emocional, sí, miro mi herida natal, pero no vivo desde mi herida natal. ¿Se comprende la diferencia? No es lo mismo mirar la herida, dolerme, que me duela, que vivir la herida, es decir, vivir en la queja, vivir en la victimización de eso que pasó, ¿no? Y que fue de una forma y que no lo puedo cambiar, y que mi labor como ser humano consciente que está queriendo realmente y que entiende los procesos de la vida, cómo va esto, cómo va este juego, ¿no? Que va entendiendo todo este asunto, pues entonces mirarla ya desde un lugar, mirar ese dolor o ese trauma o esas experiencias dolorosas, perdón, mirarlas desde un lugar mucho más, más elevado, ¿no? Y eso es lo que nos aporta también este arquetipo jupiteriano del que te estoy hablando, esta oposición jupiteriana, que no es lo mismo que cuando lo tenemos encima en conjunción o en cuadratura o en trígono, no es lo mismo, ¿no? Es decir, cada arquetipo de estos, según va avanzando en nuestro propio mapa, nos van dando oportunidades. Por eso la carta natal es muy dinámica. Por eso tener la posibilidad de tener el acceso a ese propio mapa personal es maravilloso, porque puedo ir entendiendo, comprendiendo y descifrando mis propios ciclos de maduración, de crecimiento, de entendimiento y de luz, ¿no? De maduración, sí sería la palabra, ¿no? Bueno, entonces, y ya se me va la hora volando, ¿no? Estos temas son como muy potentes. Pues entonces va a quedar así como presentado esto, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si para el próximo encuentro, que será en 15 días, hoy que he presentado la crisis, la famosa crisis de la mitad de la vida, de los 50, lo que significa o lo que puede llegar a significar para la próxima, pues entonces vamos a hablar de por qué puse la palabra incurable separada por un guión, el prefijo in de la palabra curable, y probablemente retome un poquito más de lo quironiano. Y te animo en el interín, en el intervalo, te animo a que te busques en mi vídeo. Te lo voy a tratar de dejar acá. El vídeo de Quirón, que te hablo de Quirón, te busques en tu carta natal dónde tienes a Quirón, te busques el significado de esa casa. Ya sabes que en mi canal de YouTube tienes un montón de vídeos de astrología. Búscalos, y si no, de otros colegas, da igual, que para aprender puede ser de cualquier persona, por supuesto. Yo aquí simplemente estoy para aportarte un poquito más. Ver dónde tú estás o dónde tú estabas, si ya lo has vivido, pero para que puedas ir dándole forma y resignificando tu historia personal, ¿no? Porque la resignificación de la historia personal es muy importante para poder vivir una vida más libre y más en contacto con tu verdadero ser, más con sentido, ¿no? Con esa energía y fuerza jupiteriana. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, espero que te haya gustado. Si te parece que está interesante esto que te comparto, déjame tu comentario, dame un like, compartí el vídeo, ayúdame con esto para que le llegue a más gente y que con este conocimiento podamos llevarle más luz a otras personas también. Y en un rato, como te dije, lo voy a subir al canal también de YouTube.
Gracias, muchas, muchas gracias por todo. Nos vemos en 15 días. Voy a mirar la fecha. Mira, si te parece bien, pues nos vamos a ver el 7 de mayo, ¿vale? Y seguimos encontrándonos por acá, por Instagram. Y si no tienes tu carta natal y te interesa, pues, y te gusta mi manera de explicarte, pues no tienes más que contactar conmigo. Hazlo directamente por acá, por Instagram, por privado, que yo ya me pongo en contacto. Te mando un gran abrazo, que tengas una linda tarde, un fin de tarde, y nos estamos viendo para la próxima, ¿sí? Bueno, gracias a las personas que se conectaron y a las que lo van a ver después en diferido. Gracias por todo. Chao.